En el corazón del Océano Atlántico, entre las tranquilas playas de Florida, las Islas Bermudas y las costas de Puerto Rico, se extiende una vasta área donde lo imposible parece volverse cotidiano. Un lugar que se ha ganado el título de El Cementerio del Atlántico y que, generación tras generación, ha llenado de temor a pilotos, marineros e investigadores. El Triángulo de las Bermudas no es solo una región geográfica, es un enigma vivo, un rompecabezas que ni la ciencia, historia, ni los gobiernos han podido resolver por completo. ¿Qué ocurre realmente en este sitio donde barcos desaparecen sin rastro, aviones son tragados por el cielo y las leyes de la física parecen romperse como si fueran papel? El mito moderno del Triángulo comenzó a crecer en el siglo XX, pero su reputación ya estaba marcada desde mucho antes. Antiguos navegantes hablaban de luces extrañas, de brújulas que giraban solas y de tormentas que aparecían de la nada. Cristóbal Colón, en su viaje de 1492, dejó registrado en su bitácora que mientras cruzaba esa región, observó una gran llamarada que cayó del cielo y que sus brújulas parecían no funcionar correctamente. Si desde el descubrimiento de América ya existían reportes extraños en esta zona, ¿no es lógico pensar que el misterio del Triángulo se remonta mucho más atrás de lo que imaginamos? Uno de los casos más famosos, y quizá el que definió la leyenda, ocurrió en diciembre de 1945, el vuelo 19 en 5 aviones de la Marina estadounidense partieron en un entrenamiento rutinario desde Florida. Eran pilotos experimentados, conocían las maniobras, sabían manejar emergencias, pero algo ocurrió. Las transmisiones comenzaron a registrar voces nerviosas, reportes de brújulas que giraban sin control y de paisajes oceánicos que no parecían normales. Horas más tarde, la comunicación se cortó, los 5 aviones desaparecieron por completo. El misterio aumentó cuando un avión de rescate enviado a buscarlos también se desvaneció sin dejar rastro. ¿Que puede borrar del mapa 6 aviones en un solo día, sin restos, sin sobrevivientes, sin ninguna explicación lógica? Y lo más aterrador es que no fue un caso aislado. Décadas después, barcos de carga enteros, yates privados e incluso aviones comerciales han desaparecido en la misma región. En muchos casos no se encontró ni una mancha de combustible, ni restos flotando, ni señales de hundimiento. Simplemente desaparecieron como si el Triángulo se los hubiera tragado. ¿Cómo puede un barco de cientos de toneladas o un avión de varias decenas de pasajeros desvanecerse sin dejar huella? ¿Estamos frente a fenómenos naturales desconocidos o a un portal hacia otro lugar? Los científicos han intentado dar explicaciones. Algunos hablan de bolsas de gas metano que surgen desde el fondo del océano y desestabilizan barcos en segundos. Otros mencionan tormentas eléctricas repentinas, corrientes oceánicas poderosas o fallos en los instrumentos por alteraciones magnéticas, pero ninguna de estas hipótesis responde a todos los casos. Porque si fuera solo metano, ¿cómo explicar que aviones desaparezcan en pleno vuelo? Si fueran tormentas, ¿cómo justificar los barcos hallados intactos pero vacíos, sin tripulación, como ocurrió con el Mary Celeste? ¿Qué fuerza puede borrar a la gente y dejar la nave flotando en perfecto estado? Las teorías conspirativas ofrecen respuestas más inquietantes. Una de ellas asegura que el Triángulo de las Bermudas es en realidad un portal interdimensional, un punto en el planeta donde la realidad se quiebra, y lo que entra puede salir en otra parte, o no salir jamás. Quienes sostienen esta teoría citan testimonios de pilotos que aseguran haber visto tanos de nubes y luces que parecían formar un pasillo en el cielo, como si cruzaran a otro lugar. ¿Podría el Triángulo ser una puerta a otra dimensión? ¿Una ventana a universos paralelos? Otros sostienen que la explicación está en las profundidades, que bajo el Triángulo se encuentran los restos de la legendaria Atlántida, una civilización avanzada que dominaba energías capaces de manipular el clima y el magnetismo terrestre. Esa energía, aún activa, interferiría con los barcos y aviones, desorientándolos o haciéndolos desaparecer. ¿Y si lo que creemos un mito antiguo en realidad es una pista de tecnología olvidada que todavía palpita bajo las olas? Y no falta la teoría extraterrestre. Para algunos, el Triángulo de las Bermudas no es un fenómeno natural, sino una base de operaciones de inteligencias no humanas, una zona estratégica desde donde observan, capturan y experimentan con quienes se atreven a pasar demasiado cerca. Es casualidad que muchos reportes de desapariciones incluyan también testimonios de luces extrañas en el cielo o en el mar. ¿De verdad estamos ante simples tormentas o ante algo mucho más grande, algo que nos supera por completo? Lo inquietante es que el misterio no se detiene en el pasado. Incluso en tiempos modernos, con satélites, radares y sistemas de rastreo avanzados, barcos y aviones siguen desapareciendo. En 2017, un avión privado con 4 personas a bordo se desvaneció sin explicación en pleno vuelo, sin señales de emergencia, sin restos hallados. ¿Cómo es posible que con toda la tecnología de hoy, en pleno siglo XXI,
un avión pueda desaparecer como si nunca hubiera existido. ¿No debería eso encender aún más las alarmas sobre lo que ocurre en esa región? Los gobiernos, por supuesto, restan importancia. Dicen que el número de accidentes en el Triángulo no es mayor al de otras zonas de tráfico marítimo o aéreo intenso. Pero entonces, ¿por qué tanto esfuerzo en desmentir? ¿Por qué tantos reportes de pilotos, marineros y hasta guardacostas que insisten en que allí ocurren cosas que no tienen explicación? ¿Acaso el silencio oficial no es la confirmación más clara de que hay algo que se nos oculta? El Triángulo de las Bermudas es un enigma abierto, un recordatorio de que aún existen lugares en el planeta que escapan a nuestro control. Cada desaparición es una nueva herida en el misterio. Cada barco o avión perdido suma a la leyenda. Y mientras la ciencia busca explicaciones y los gobiernos guardan silencio, la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Qué fuerza desconocida habita en esas aguas? ¿Un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O una inteligencia oculta que nos observa desde las profundidades? Imagínalo por un momento. Un barco moderno cruza la zona. Sus radares comienzan a fallar. Las brújulas se vuelven locas. Y de pronto el cielo se oscurece sin razón. En cuestión de minutos, toda una tripulación desaparece, y el mar recupera su calma como si nada hubiera pasado. Los familiares nunca reciben respuestas. Los archivos oficiales se cierran con explicaciones vagas, y el misterio continúa. ¿Cuántas historias como esta han quedado enterradas en el silencio? ¿Cuántas jamás conoceremos? Y entonces surge la pregunta final, la más personal de todas. Si tuvieras la oportunidad de surcar esas aguas o de volar sobre esa región maldita, ¿lo harías? ¿Te arriesgarías a enfrentar lo desconocido, a mirar de frente al misterio, sabiendo que quizá nunca regresarías? ¿O preferirías quedarte con la duda, sin desafiar al triángulo que ha tragado más secretos que cualquier otro lugar en la Tierra? Esto es el Archivo Secreto. Y el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los expedientes más inquietantes que el mundo jamás ha podido cerrar.